Buenos días, jóvenes estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de Proyecto Iniciativa 5 del curso Autocontrol. Para el día de hoy vamos a ver dos temas por el motivo de que la primera semana no pude darles la clase por problemas de conexión de internet, ¿no? Entonces, hoy día como teníamos 2 horas, pues preparé estos dos temas, ¿no? El primero es búsqueda de alternativas. Pero antes recordemos sobre lo que vimos la clase anterior de lo que era el autocontrol. El autocontrol es la capacidad que presenta una persona para regular su propia conducta, pensamientos y sentimientos. Además, también el autocontrol es la capacidad de resistir las tentaciones, la capacidad de hacer lo que hay que hacer y la conciencia de objetivos a largo plazo. Para mantener el control en momentos de presión, pensar con claridad y no perder la concentración, vamos a intentar lo siguiente, 5 consejos que nos da nuestra guía. El primero es prestar atención a nuestras sensaciones físicas, a nuestras emociones y a nuestros pensamientos desfavorables. Como ya sabemos, no podemos controlar algo que no conocemos. Por lo tanto, el primer paso para tener autocontrol emocional es conocer las emociones como tal y cómo se manifiestan en nosotros. Los principales sentimientos o los que las personas más reconocemos son la alegría, el miedo, la tristeza y la ira. Y ahora vamos a realizar una actividad tomando en cuenta estos 4 sentimientos. Es la siguiente. Vamos a escribir cómo se manifiestan esos sentimientos que vimos, los 4, alegría, miedo, tristeza e ira, en nosotros mismos. Y tenemos un ejemplo. La alegría, cuando yo estoy alegre, yo sonrío, yo bailo, yo salto, yo converso con todas las personas, entre otros. Cada quien va a responder desde su propia perspectiva. Cómo ustedes o cómo los sentimientos se manifiestan en ustedes mismos. Ese es el primer paso. Vamos a conocer cómo nosotros reaccionamos a los diversos sentimientos, a las diversas emociones. Primer paso, conocernos o conocer nuestros sentimientos. Segundo paso, mantener la calma, algo muy difícil, pero que deberíamos intentarlo. Ser paciente y pensar nos dará un margen de tiempo para tranquilizarnos y no actuar de forma impulsiva. Pararnos, detenernos un ratito, como veíamos en la clase anterior el ejemplo, detenernos y pensar si lo que vamos a hacer a continuación, ese insulto, ese golpe o lo que sea con lo que reaccionemos, es algo bueno para nosotros y para los demás. Debemos detenernos y pensar en ello. Y para eso tenemos una técnica que la vamos a trabajar ahora. Se llama la técnica de respiración controlada para poder mantener la calma. Esta técnica queríamos trabajarla en clase, pero ya que no se pudo, se las voy a leer un poquito lento como para que estar o entrar en la onda. Cuando estemos en situaciones de estrés, vamos a realizarla. Nos dice, la respiración controlada se caracteriza por ser lenta y regular, por el uso del diafragma y por no ser demasiado profunda. Esto es cuando controlamos nuestra respiración, ¿no? Es un poco lenta, pero no muy profunda. Lenta, pero nuestra respiración no es profunda. ¿Cómo hacemos esto? Primero, vamos a encontrar un sitio en el que nos sintamos cómodos y seguros. Puede ser tumbado boca arriba, reclinado o sentado y vamos a ocupar 10 minutos, ¿sí? Nos vamos a acomodar como nosotros queramos, como nos sintamos cómodos, ahí por 10 minutos. Mientras estamos en eso, mientras estamos cómodos, vamos a cerrar suavemente los ojos y vamos a colocar una mano sobre el abdomen, colocando el dedo meñique justo por encima del ombligo. Vamos a inspirar por la nariz durante 3 segundos usando el diafragma y vamos a expirar, sacar el aire por la nariz o por la boca durante 3 segundos más.
En pocas palabras, vamos a inhalar por 3 segundos y vamos a exhalar por 3 segundos. De ahí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver a coger aire. Con cada inspiración, el abdomen debe elevarse, por lo que la mano colocada encima del abdomen deberá ascender. Se trata de llevar el aire hasta el final de los pulmones, no de coger una gran cantidad de aire. A algunas personas les es útil poner también música de fondo relajante. A otras les sirve repetirse mentalmente y de forma lenta la palabra relax, calma. A las personas más imaginativas les sirve imaginar que la tensión se escapa con el aire aspirado. Hay personas a las que les es más útil hacer la pausa después de inspirar. Es decir, inspirar, pausa, expirar. Pero en general será de la siguiente manera. Inspirar por 3 segundos, expirar por 3 segundos. Luego ahí es la pequeña pausa y volvemos a empezar. Entonces hay muchas formas de trabajar en esta técnica de respiración controlada. Ustedes intenten de la mejor forma como ustedes le vean y pues verán el resultado. Y el que más les agrade, pues los van a llevar a la práctica cuando estén en momentos de tensión. En pocas palabras, nos sentamos cómodos, cerramos nuestros ojitos y inspiramos y expiramos, ¿sí? Inhalamos y exhalamos por 3 segundos. Luego de allí hacemos nuestra pausa y repetimos, ¿sí? En momentos de estrés, esta técnica nos sirve. Solo se trata también de practicarla, porque en un comienzo puede ser que no sintamos nada y que nuestro estrés se mantenga, pero todo es de práctica y de concentración, porque si estamos haciendo esta práctica, esta técnica, pero estamos pensando en todas las cosas menos en la técnica, pues no va a tener resultado, ¿sí? Sobre todo algo que quería recalcar lo de la palabra relax y calma, me recordaba mucho que sí es muy común que cuando estamos enojados, o al menos mi persona, sí dice como calma, calma. Entonces, sí es algo que nos puede ayudar también a repetirnos esas palabras mentalmente u oralmente. Muy bien, vamos a avanzar al tercer consejo, buscar alternativas, opción A, opción B. Si te paras a pensar, seguramente encontrarás otras opciones para resolver la situación que no sean perjudiciales ni para ti ni para los demás. Si nos paramos a pensar, podremos encontrar otras opciones. Y para ello vamos a realizar esta actividad que vendría a ser la número 2. Vamos a recordar, vamos a hacer memoria de 2 situaciones en las que actuaste sin pensar en las consecuencias, claro está. Vamos a recordar 2 situaciones en las que actuamos sin pensar en las consecuencias. Y para ello luego vamos a llenar esta tablita que tenemos aquí y que tenemos un ejemplo, ¿no? En la siguiente tabla vamos a escribir, perdón la falla que se me fue ahí, escribir la situación de cómo actuaron y de qué manera consideran que pudieron haber actuado si hubiesen pensado en las consecuencias. Entonces llenamos la situación que nos recordamos en la primera columna, luego cómo actuamos ante esa situación y ahora que ya pasó hace mucho tiempo de esa situación, cómo podríamos haber actuado si hubiésemos pensado en las consecuencias. Y tenemos un ejemplo, la situación es que no me seleccionaron para un trabajo que realmente deseaba. Entonces me estresé. No me seleccionaron, no me llamaron, me dijeron no me llamen, nosotros le llamamos, entre otros. Me estresé, me enojé, me deprimí, entre otros. ¿Cómo actué? Me enfadé y culpé a los demás. La culpa es de la empresa que no me contrató. Y también actué perdiendo la esperanza de encontrar un buen trabajo y adicional dejé de intentarlo. ¿Cómo podría haber actuado si hubiese pensado en las consecuencias? Hubiese pedido la opinión de los demás de cómo podría mejorar mi hoja de vida, cómo podría mejorar mi actitud empresarial, profesional, entre otros. Y aparte, pues pude haber enviado solicitudes de empleo, pues precisamente para otros trabajos.
Entonces, ahí está un ejemplo y ustedes llenarán la tabla con las dos situaciones que ustedes vivieron, ¿no? En las que no pensaron en las consecuencias. Repito, escriben la situación, escriben cómo actuaron y escriben cómo podrían haber actuado si hubiesen pensado en las consecuencias que les llevó esa situación. Muy bien, pasamos al consejo número 4, aprender de la experiencia. Recuerda situaciones pasadas en las que reaccionaste de forma impulsiva y reflexiona sobre las alternativas. Y si hay una próxima vez, trata de aplicarlas. Entonces, cada vez que estamos frente a una situación de estrés, de enojo, recordemos algo que pasó y que no fue tan bien en la manera de cómo reaccionamos. Entonces, la experiencia nos va a servir que no debemos reaccionar de esa manera, ¿no? Y además podemos aplicar la técnica de respiración que conocimos pues en el consejo número 2, más la técnica de autoinstrucciones, que es hablar con uno mismo. En ese momento de estrés, pues creo que lo último que vamos a pensar es en respirar y cerrar los ojos, ¿no? Pero debemos intentarlo, alejarnos, como en algunas de sus tareas vi, el alejarse, el no hablar, cuando hay mucho enojo, porque luego uno también puede decir palabras hirientes. Entonces, mejor alejarnos de esa situación, de ese momento incómodo, estresante, conflictivo, y aplicar esta técnica, ¿no? También el contar hasta 10. Todo esto sirve, ¿no? A unos les sirve el contar hasta 10, a otros les sirve solamente decir relax, calma, a otros pues nos puede servir la técnica de respiración controlada, ¿sí? Siempre es bueno aprender de nuestra experiencia. Y por último, el quinto consejo. Focalizarnos en lo que está en nuestras manos. Recuerda que siempre habrán cosas que estén fuera de tu control. Por tanto, concéntrate en aquello que sí puedes manejar para que tus tareas no se vean afectadas. Hay una imagen en las redes sociales que dice que nosotros podemos controlar precisamente nuestras propias emociones, nuestras palabras, nuestras acciones, bueno, todo, ¿no? No podemos controlar lo que hace la otra persona. Y es precisamente a lo que se refiere este consejo de aquí. Concentrémonos que no todo está en nuestras manos, ¿no? Que hay cosas que están fuera de nuestro control. Y por lo tanto debemos concentrarnos precisamente en lo que sí podemos manejar, en nuestra actitud, en nuestro sentir, en nuestras acciones, entre otros, ¿sí? Una vez que nosotros nos focalizamos, una vez que nos autoidentificamos como el paso número 1, podemos controlarnos muchísimo mejor. Muy bien, entonces aquí termina la primer parte de la clase y les pongo de igual manera un gracias por ver esta primer parte del video. Como ustedes sabrán, creo que tenemos solo 2 actividades, si mal no recuerdo, y estas 2 actividades deben de ser enviadas y les voy a dar un chancecito más, una oportunidad más de enviarlas hasta el viernes, junto con las otras tareas que vamos a ver a continuación. Hasta el viernes 28 de mayo, a la hora se mantiene igual, las 12 horas del día. Y culmino esta parte con este consejo que nos da nuestra ficha o nuestra guía, ¿no? Mantén la calma en todo momento. Recuerda, es importante, respirar profundo, calmarse y buscar alternativas para solucionar problemas. Respirar profundo, calmarnos y buscar alternativas para solucionar esos problemas. Muy bien, y pasamos a la segunda parte. Ahora vamos a ver nuestras reacciones en momentos de tensión. Ya que nos conocimos un poquito en la parte anterior, en el primer consejo, ahora vamos a ver cómo nuestras reacciones o cómo reaccionamos en momentos de tensión y vamos a hacer una actividad para ello. Primero respondemos estas 2 preguntas, así como en la primera clase. ¿Te ha ocurrido alguna vez que perdiste el control al discutir con alguien que tenía una opinión distinta a la tuya? ¿Les ha ocurrido alguna vez que perdieron el control al discutir con alguien que tenía una opinión distinta a la tuya? Entonces respondemos sí y no, y si es posible pueden añadir cuál fue esa situación, ¿no? En la que perdieron el control. Y la segunda pregunta es, ¿alguna persona empezó a gritar planteando sus ideas, provocando que otras personas se sientan incómodas y molestas?
También respondemos, ¿no? Contando nuestra experiencia, contando el sí, bueno, respondiendo con el sí o no. Esta primera parte, si les ha ocurrido alguna vez estas dos situaciones. ¿Qué crees que ocurre? Situaciones como estas pueden darse con frecuencia y a menudo nos justificamos pensando que tenemos un motivo para comportarnos así y no nos detenemos a pensar otras formas de comportarnos. Esta situación, como bien dice aquí, es muy común. Yo opino algo, ustedes opinan otra cosa, ¿no? Todos tenemos un mundo en nuestra cabecita y por lo tanto nuestras opiniones tienden a ser distintas. Pero el problema aquí es cuando no aceptamos la opinión de la otra o cuando queremos que nuestra opinión sea la válida, sea la respetada, empezamos a gritar porque es mi opinión y esa es, y muere, ¿no? Entonces ahí es el problema. Y eso es precisamente a lo que se refiere esta primera actividad. Muy bien. Y tenemos otra. Que aquí es la actividad que les estaba comentando en la que vamos a trabajar sobre cómo reaccionamos ante los problemas, ¿no? A continuación trabajaremos en la ficha ¿por qué discutes? Siguiendo las consignas. Luego, reflexiona en base a las siguientes preguntas. ¿Nos beneficia dejarnos llevar por estas emociones y sentimientos? ¿Qué crees que podrías hacer para manejar emociones negativas? Entonces, primero realizamos la ficha, que ya les voy a mostrar. Ficha 1, ¿por qué discutes? Y una vez que hemos llenado esa ficha, respondemos estas dos preguntas. Una vez que hayamos analizado nuestro ser interior, respondemos estas dos preguntitas que están aquí. Y la ficha inicia aquí. Ficha 1, ¿por qué discutes? ¿Por qué discuten ustedes, chicos y chicas? Piensa en alguna situación en la que hayas perdido el control por discutir con alguien y escríbela. Luego pasamos a los siguientes puntos que también vamos a responder. Entonces, en este primer apartado también vamos a hacer memoria de cuando hayamos perdido el control al momento de discutir con alguien, en el que hayamos tal vez insultado, en el que tal vez hayamos lanzado una mala mirada, una mala acción, lastimado. Bueno, ustedes recordarán, ¿no? Cada quien va a recordar su propia experiencia en la que hayan discutido con alguien y les haya hecho perder el control, o más bien ustedes hayan perdido el control. Se salieron de sus casillas. Eso lo van a escribir aquí. Primera cosa, escribir esa situación, bien redactada. Luego nos vamos a estos tres de acá. ¿Qué pensaste? Entonces, ¿qué pensaste de esa situación de qué pasó? ¿Qué recordaste al momento de recordar esa situación? ¿Qué se te vino a la cabeza? La verdad que actué mal, la verdad que se lo merecía. No sé, ¿qué pensaron al momento de recordar esa situación en la que perdieron el control? Luego, ¿qué sentiste? ¿Qué sintieron, chicos? Al momento de que pasó eso y ahora que lo están recordando, ¿no? ¿Qué sintieron? Pues sentía mucho enojo en ese momento y por lo tanto fue que le pegué a mi hermanito, a mi hermanita, o cualquier otra persona, O ahora, bueno, la verdad que siento mucha vergüenza. No sé, ustedes verán qué sintieron en ese momento que pasó el problema y ahora que lo están recordando. Y por último, ¿qué consiguieron? ¿Qué consiguieron con esa discusión? ¿Sí? ¿Qué consiguieron con esa discusión? Tal vez nada, la verdad, pues, el problema que hubo, pues no pasó nada. Él siguió igual, yo seguí igual. Tal vez se perdieron esa amistad. Entonces, ¿qué consiguieron? Perdí mi amigo, mi amiga, perdí el contacto o la cercanía que tenía con mi hermano, mi hermana, mi primo, prima, mi mamá, mi papá, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo colocan aquí. Primero, repito anterior, primero detallamos nuestra situación en la que hayamos perdido el control. Luego, ¿qué pensaron en ese momento en que hubo la discusión? ¿Y qué están pensando ahora que ya pasó eso, no? Luego, ¿qué sintieron cuando pasó esta discusión y qué están sintiendo ahora que lo están recordando?
Y por último, es así en general, ¿qué consiguieron con esa discusión? Tal vez muchos dirán o escribirán, yo conseguí pues que cambie de opinión esta persona. O yo conseguí que mi mamá le regañe. No sé, ¿qué consiguieron con esa discusión que tuvieron en la cual ustedes, recuerden algo, ustedes fueron los que perdieron el control? ¿Sí? Perfecto. Entonces, esa es la clase del día de hoy. El primer tema sobre reconocer nuestras emociones y el segundo, pues, cómo actuamos una vez que recordamos, pues, nuestros problemas, nuestras inquietudes, ¿sí? Entonces, ahí le tenemos nuestras reacciones en momentos de tensión y la anterior, la búsqueda de alternativas, los 5 consejos que nos daba nuestra guía. Y ahora sí, les doy gracias, jóvenes, por su tiempo, por haber visto este video hasta el final, unos 20 minutos que resumen 80 minutos de clase. Entonces, les repito una vez más, las tareas deben de ser enviadas al correo que ya le conocen, kelly.binamagua@gmail.com, hasta el viernes 28 de mayo a las 12 horas. Y eso sería todo por hoy. Ya no solo nos queda una sesión en la cual conoceremos otra técnica, la técnica del semáforo, y también vamos a aprender cómo la aplicamos en nuestra vida. ¿Sí? La próxima, esas sí nos van a dar 2 horitas de clase para aprender de la técnica y para aplicarla. Y eso sería todo. Les agradezco mucho una vez más y que tengan un excelente día. Nos vemos en una próxima ocasión.